De la caldera hirviente de conflictos incesantes en el Medio Oriente, surge otra vez la amenaza de una guerra entre Hezbollah, que es el brazo armado de Irán en el Líbano, y la nación de Israel. ¿Hay alguna clave que nos permita entender el drama que el mundo ahora mismo perplejo está observando, sin entender sus raíces? ¿Cómo podemos explicar ese agudo contraste de las relaciones entre Israel e Irán antes y después del derrocamiento del Shah de Irán en el año 1979? ¿Será un asunto simplemente de religión? Son preguntas que nos hacemos en estos días. Parece que la guerra entre Israel e Irán cada vez se avecina. Cada vez vemos en los medios de comunicación cómo Israel poco a poco se está quedando sola. Todas las naciones, además profetizado en la palabra de Dios, en la Biblia, dicen que Israel se quedará sola. Por extraño que parezca, las raíces de esas tensiones que hoy existen entre los que actualmente gobiernan el país de Irán y la nación de Israel ya se remontaban a una época en la cual el Islam ni siquiera existía. Se trata de un conflicto de familia que se ha perpetuado a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Viene desde tiempos de Abraham. Viene de esos tiempos donde Abraham se acuesta con la esclava Agar y tienen un hijo. El nombre del hijo, Ismael. De Ismael vienen ahora mismo todas las naciones árabes. De Ismael viene el Islam. De Ismael vienen todas las naciones que ahora mismo están en guerra contra Israel. El hijo de la promesa, Isaac. Hay un conflicto entre estos dos hermanos, entre estas dos naciones que viene desde esa época. Ya la palabra de Dios dice que Ismael hacía bullying, maltrataba a su hermanastro Isaac. Ya desde pequeños estaban en conflicto. Hay una sola fuente de información sobre la faz de la tierra que provee todos los elementos necesarios para identificar y entender dicho conflicto. Ni los gobernantes de las naciones, ni los expertos en geopolítica logran entender el drama del Medio Oriente, y mucho menos el desenlace final, pero tú y yo lo sabemos. Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios, estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Ante todo, saludamos a toda la audiencia que ahora mismo nos escucha. Saludamos a la audiencia que ahora mismo está a punto de ir a trabajar o está comiendo, o a lo mejor estás descansando. Te saludamos. Podéis compartir estas reflexiones, estos vídeos. Lo haremos en el grupo oficial de Telegram. Si tienes Telegram, con total libertad, únete a la familia. Déjanos tus comentarios. Hemos tenido y venimos varias semanas anunciando que vamos a bloquear y vamos a denunciar todo comentario que falte el respeto a otra persona. Hemos subido varias reflexiones y hay personas que no pueden hacer un comentario sin faltar el respeto a una persona. Automáticamente, persona que insulte, que falta el respeto a otra persona, que no comparta su opinión y le menosprecie, esa persona la vamos a bloquear. Al igual que nos censuran a nosotros, al igual que censuran a los cristianos a la hora de compartir el Evangelio, nosotros vamos a censurar a toda persona que nos falte el respeto, que insulte a Dios, que menosprecie a una persona que ha dejado un comentario. Lo vamos a censurar también, lo vamos a bloquear. Y no vas a tener acceso a ninguna reflexión y a ningún vídeo que publicamos en Facebook, en Telegram o en el canal de YouTube. Así de fácil. Si no puedes dar una opinión y no te pones en la carne, como solemos decir, y no faltas el respeto,
No merece la pena ni que te pases por este canal. Para insultar ya tenemos a políticos y ya tenemos a personas no cristianas que viven de eso. Para eso puedes ir a otras redes sociales, vete al hervidero de Twitter, de Facebook, donde muchas personas se desahogan y viven insultando a otras personas, y lo hacen detrás de un ordenador. Seguramente que esa persona a la cara no te diría nada, pero qué fácil es comentar detrás de un ordenador. Por eso vuelvo a repetir, persona que falta el respeto a otra persona en el canal de YouTube o en Telegram o en Facebook o en Instagram o en cualquier red social donde vamos a comentar o vamos a dejar una pequeña reflexión, automáticamente la vamos a bloquear. ¿Te has dado cuenta que nuestra sociedad, cuando se le preguntan, por ejemplo, con el tema de elecciones, con el tema, por ejemplo, de leyes que van anti Dios, por ejemplo, gobiernos socialistas, vamos a ser sinceros, cuando se le pregunta sobre el aborto a ciertas personas, la ideología de género, la ley trans, cuando se le preguntan, pierden la compostura. ¿Te has dado cuenta que se calienta, se exalzan, se pierden la compostura? Faltan el respeto. Te insultan y pierden toda credibilidad. Pues así tenemos también personas que se pasan por este canal y escuchan brevemente o leen el titular de la reflexión y ya te están juzgando. De hecho, se han visto comentarios y los hemos tenido que censurar que nos han llamado sionistas, nos han dicho cómo podéis estar a favor de un pueblo genocida como Israel, cómo puedes estar a favor de que Israel mate a niños en Gaza. No estamos a favor de que Israel mate a niños en Gaza. Qué fácil es leer el titular de la reflexión y ya hacer tu juicio, tu condena, sin leer, sin escuchar antes lo que estamos diciendo. No estamos a favor de que Israel ataque la franja de Gaza. No estamos a favor de que Israel, en su defensa, tenga que matar a civiles porque los terroristas utilizan a esas personas de escudos humanos. No estamos a favor del gobierno de Netanyahu. No estamos a favor de la guerra. Pero no estamos a favor tampoco de terroristas. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar por la paz en Jerusalén, que tenemos que orar por Israel. ¿Nos guste o no? Y la palabra de Dios dice, maldice a Israel y Dios te va a maldecir. Bendice a Israel y serás bendito. Pero eso no justifica lo que está sucediendo, la matanza de civiles de un lado y de otro. Por supuesto que estamos en contra de que Israel tenga que utilizar sus misiles, su ejército para luchar contra terroristas. Obviamente van a haber daños colaterales. Van a haber víctimas y no estamos a favor de la guerra. Solo que las personas últimamente están muy sensibles o se dejan manipular por lo que ven en televisión. Cuidado con los medios de comunicación. Escudriña también lo que dicen ciertos medios de comunicación que nos engañan, que nos ofrecen una parte de la moneda que no es. Y si te ofrecen esa parte, es manipulada. Como ha sucedido en los últimos años aquí con el tema de Israel, con el tema de Donald Trump, con el tema, por ejemplo, de Bukele. Nos ofrecen o nos quieren ofrecer los medios de comunicación la parte mala, ¿sabes? Para que tú ya te posiciones. Te pongo estos ejemplos porque es la realidad. Hemos visto vídeos manipulados aquí sobre cómo soldados del FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel, cogieron y tiraron al suelo a una mujer. Y tú ves esas primeras imágenes y dices, ¡jo, qué malos los soldados de Israel! ¿Por qué están atacando a una mujer? Y claro, la imagen que llega a los medios de comunicación, comprados por la élite, comprados por el sistema, para crear campaña de odio contra Israel, tú ya te posicionas, ves esas imágenes y ya estás en contra de Israel. Pero pon el vídeo completo. ¿A que eso no te lo cuentan los medios? ¿A que eso no lo verás en internet? Y si lo ves, ya has hecho un juicio, ya te has posicionado y ya empiezas a justificarlos. No, pero es que en otro vídeo, no, es que llevan años y años sometiendo a los palestinos. Ya estás posicionado. Ve el vídeo completo y te darás cuenta que esa mujer atacó con un cuchillo a esos 2 soldados por la espalda. ¿A que eso no te lo cuentan los medios? ¿A que eso no te lo
lo ofrecen los medios de comunicación. Solo te ofrecen la parte donde esos soldados tiran al suelo a la mujer o tiran al suelo al hombre. Pero no te ofrecen la imagen completa. Después de este pequeño paréntesis, vamos a continuar con la reflexión. Una vez más nos hacemos la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llegará este conflicto entre Israel y Palestina, el conflicto de Irán-Israel, que puede ser la próxima guerra? Rusia-Ucrania. Israel no contra los gazatíes, no contra los palestinos, sino contra los terroristas de Hamás. Ahora tenemos a los de Hezbollah en el Líbano, tenemos al ISIS, tenemos a Boko Haram, tenemos al Daesh. ¿Por qué no le dan crédito a la Biblia, a la palabra de Dios? La Biblia es la única fuente fidedigna que nos permite entender el origen, el carácter y el destino de los pueblos. Y la palabra de Dios dice que Israel se va a quedar sola sin el apoyo de ninguna nación. Hemos visto hace poco, creo que han sido horas, los Emiratos Árabes han quitado la embajada de Israel en su nación. De hecho, ya están desalojando las embajadas de Israel en diferentes países porque están siendo atacados. En Chile, por ejemplo, están atacando a todos los judíos. Se está incrementando la persecución. Si eres chileno, puedes verificar esto, dar testimonio. Hemos visto noticias. Una vez más nos hacemos la pregunta: ¿cómo explicar el giro de 180 grados que ocurrió en Irán en lo que respecta a sus relaciones con Israel, con los Estados Unidos, con varios países europeos después de ese derrocamiento del Shah de Irán? El Shah se consideraba a sí mismo heredero y sucesor de los antiguos reyes del Imperio Persa. Y las estadísticas indican que gran parte de la población actual de Irán es de origen persa. La historia y la Biblia nos enseña que el pueblo persa no ha sido enemigo de los judíos. Lo que la inmensa mayoría ignora por completo es que desde la caída del Shah, el poder de Irán cayó en manos de una minoría que no es persa. Y podemos decirlo, y yo lo digo, terroristas islámicos. Los que están gobernando la Franja de Gaza son terroristas que viven en Qatar con sus millones de dólares en diferentes hoteles. Mientras el pueblo de Gaza, mientras ese pueblo de Palestina, esa nación está siendo no solo atacada, sino que está en pobreza, en extrema pobreza. ¿Quién es esa minoría? ¿Quién es esa minoría que no es persa? Y antes de responder a esa pregunta, analicemos por un momento lo que nos enseña la palabra de Dios sobre lo que han sido desde la antigüedad las relaciones entre los judíos y los persas. En lo que se refiere a una de las profecías más increíbles de la Biblia, Dios predijo el surgimiento del imperio medo-persa, aún antes de que surgiera el imperio babilónico, el cual habrían de conquistar los persas. Pero lo más impresionante es que Dios le puso el nombre propio al fundador del imperio medo-persa, y lo hizo 140 años antes de que naciera. Dios no solo le puso nombre, sino que predijo cómo iba a conquistar Babilonia, cuyas murallas eran inexpugnables. Y además daría libertad a los judíos que allí se encontraban cautivos. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Haz un poquito de historia. Te voy a dar unos segundos para que medites. ¿Quién es ese personaje? La historia narra cómo este gobernante desvió las aguas del río Éufrates. ¿Sabes quién es? Déjalo en comentarios. Déjalo en una pequeña reflexión. Ciro el Grande. La historia narra cómo Ciro el Grande desvió las aguas del río Éufrates que entraban en Babilonia por debajo de las murallas y cómo sus tropas entraron en la ciudad por debajo de las murallas cuando las aguas del río bajaron de nivel. Pocos tienen en cuenta que esa estrategia también Dios la había predicho. ¿Dónde lo predijo Dios? ¿Dónde Dios lo ha predicho? Isaías capítulo 44, verso 26. Yo,
el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Esas palabras sobre Ciro, rey de los medos y de los persas, ciertamente están en contraste con lo que hoy se oye de parte de los líderes de Irán. Acabamos de escuchar y hemos visto las declaraciones del líder iraní. Acaba de manifestar que Dios, su Dios, Alá, hará justicia y destruirá a Israel. Hemos visto esas declaraciones. Todo lo que está sucediendo ahora mismo entre Irán y el pueblo de Israel va a ir para largo. La palabra de Dios continúa diciendo, Isaías capítulo 45, versículo 3 en adelante: así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, es decir, las puertas de Babilonia, y las puertas no se cerrarán, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Eterno, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Eterno, y ninguno más que yo. El historiador Flavio Josefo dice que cuando Ciro se tomó Babilonia, los cautivos judíos le mostraron cómo su nombre se hallaba escrito desde hacía más de 140 años en el libro de Isaías. Y ese hecho, al parecer, causó profunda impresión en el rey, quien hizo la siguiente proclamación de palabra y por escrito por todo su reino. Esa palabra está escrita en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Eterno Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Después de la muerte de Ciro el Grande, el rey Darío, quien fue su sucesor, confirmó y ratificó el decreto de Ciro y agregó: lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. Qué curioso, ¿verdad? Pero esto no es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy lo que están proclamando los líderes de Irán, los diferentes líderes de países islámicos, es destrucción, es aniquilar a Israel. Eso es lo que están diciendo y manifestando en estos días. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha publicado el pasado jueves de madrugada un mensaje en hebreo advirtiendo de que Israel se va a arrepentir del ataque del pasado lunes contra el consulado iraní en Damasco, la capital siria. Dejó 16 víctimas mortales. Hay 2 civiles, 7 miembros de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán incluidos, 2 generales.
Mira qué declaraciones del líder supremo de Irán. Con la ayuda de Dios, Alá, haremos que los sionistas se arrepientan de su crimen de agresión contra el consulado iraní en Damasco. Esto es lo que ha asegurado en hebreo en su cuenta en inglés de la red social X, antes Twitter. Como si esto fuera poco, para ilustrar la actitud de los reyes de Persia con respecto a los judíos, también se conserva en la Biblia la palabra de Dios, copia de la carta que el rey Artajerjes le entregó al sacerdote Esdras para autorizar su regreso a Jerusalén. Puedes leerlo en Nehemías capítulo 1, versículo 11 y en Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 9. ¿Qué diferencia, verdad, de reyes, de reinos también? Hasta aún los enemigos de Israel, Dios los utilizaba para enviar juicio y para bendecir a la nación de Israel. Pruebas históricas. La actitud que prevalecía entre los monarcas de la antigua Persia con respecto al pueblo judío. Ciertos aspectos de esa actitud benevolente aún perduraban en los días del Shah de Irán en pleno siglo XX. Hay una clave para entender ese antagonismo del actual gobierno iraní hacia Israel y su secreto a voces que consiste en el proyecto de borrar del mapa a la nación judía mediante un ataque nuclear. Vuelvo a repetir, no estamos a favor de los ataques de Israel a ciertos lugares donde hay civiles. Volvemos a mencionar, los grupos terroristas utilizan a los civiles como escudos humanos. Estamos en contra totalmente de esta guerra. Estamos en contra totalmente de lo que está haciendo Netanyahu, metiendo cada día en Israel en diferentes guerras. La palabra de Dios dice, no matarás. Estamos en contra de cualquier guerra. Nos toca orar, no solo por Israel, sino también por las naciones enemigas de Israel. La palabra de Dios profetiza que Israel se va a quedar sola. Las naciones, todas las naciones, la van a abandonar. Hasta el sustentador de Israel, que es Estados Unidos, abandonará a Israel. Y más teniendo un presidente que es antidios. Vaya contradicción, ¿verdad? Este presidente de los Estados Unidos que acude a iglesias evangélicas, bautistas allí en los Estados Unidos, te lee un discurso que ni sabe lo que está leyendo, y los cristianos, los votantes evangélicos, dan ese voto a un presidente que está a favor del aborto, que en Semana Santa, en el día de la resurrección de Jesús, en pleno domingo, hace un manifiesto, lee un acta diciendo: yo declaro como presidente de los Estados Unidos que el 31 de marzo a partir de ahora será el día de la visibilidad transexual, en plena Semana Santa. Y luego le ves por iglesias evangélicas hablando de Dios. Y la gente, los cristianos, aplaudiendo. Tienes mi voto. Hemos visto comentarios de cientos de personas en el canal de YouTube que cuando hemos hablado, por ejemplo, de Donald Trump, si será un presidente o no de oración, han dicho, pues yo nunca voy a votar a un presidente así. Entonces vas a votar a la otra cara. Vas a votar al presidente que está a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de la ideología de género, y está ahora mismo en contra de los cristianos. Hace poco también recibíamos un mensaje de una mujer, no vamos a mencionar el nombre, pero nos escribía, molesta. No conocéis a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se ha acercado a las iglesias evangélicas. Llevo toda mi vida votando a Nicolás Maduro. Y es evangélica. ¿No te das cuenta que quiere tu voto? A Nicolás Maduro le da igual los cristianos. Tiene al pueblo hecho una pena. Son cosas que yo no logro entender ahora mismo. La clave para entender las raíces de ese antagonismo se encuentra en el libro de Esther. Porque ese conflicto Irán-Israel, en la antigüedad, el imperio persa, Israel, la historia que allí se narra ocurrió en los días del rey Asuero.
Este Asuero no era otro que el rey Jerjes, hijo de Darío, rey de Persia, cuyo decreto a favor del culto en el templo de Jerusalén ya hemos visto. Jerjes era nieto de Ciro el Grande por parte de su madre Atosa, hija de Ciro, esposa de Darío. Y Jerjes reinó sobre el imperio de los medos y de los persas en 127 provincias, que se extendían desde la India hasta Etiopía. Fue el padre de Artajerjes quien en el año 7 de su reinado autorizó el regreso del sacerdote Esdras a Jerusalén. Le dio autoridad. Y en el año 20 envió a Nehemías con la orden de restaurar y edificar Jerusalén. El libro de Esther nos permite esclarecer la aparente contradicción que hay entre las buenas relaciones históricas entre judíos y persas y la obsesión actual del gobierno iraní por destruir a Israel. Esther era una joven judía descendiente de los hebreos que fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia por Nabucodonosor. Y después de la conquista de Babilonia por el imperio medo-persa, muchos de los judíos permanecieron en el territorio que pasó a manos de los persas. Esther era huérfana, vivía en Susa, que era la capital del nuevo imperio, con un primo suyo llamado Mardoqueo, quien la había adoptado como hija. Y sucedió en aquel entonces que el rey Asuero Jerjes sufrió un grave desaire de parte de la reina Vasti, su esposa, y a raíz de esto se decidió que se buscara por todo el reino a una joven apta y hermosa que reemplazara a Vasti y se le otorgara el papel de reina. Y entre todas las jóvenes que fueron presentadas ante el rey, Esther fue la que más gracia halló a sus ojos y fue por lo tanto la elegida. Después de estas cosas, el rey Asuero decidió nombrar como primer ministro de su imperio a un hombre llamado Amán. Todos los viernes, en Radio Solidaria, en el Magazín de Amigos, Ruth del Coso nos habla sobre las últimas novedades en Judaica Los Olivos y nos habla un poquito, nos acerca la cultura de los judíos a España. Sefarat Israel, esa relación de España e Israel que está rota ya. Tenemos un gobierno que condena a Israel y que no condena los actos terroristas del grupo terrorista Hamás. España ya se ha posicionado en contra de Israel. Bueno, es mal que hay un remanente que sigue orando por la paz en Jerusalén. Pues Ruth siempre nos habla un poquito sobre la cultura de Israel y nos habla, por ejemplo, de las famosas orejas de Amán, ese postre dulce típico de Israel, de los judíos. El relato bíblico señala de inmediato que este personaje, Amán, no era de origen persa, sino que era hijo de Amedata Agagüego. Te invito a que lo leas, Esther capítulo 3, verso 1. El nombre de Amán en el lenguaje original se escribía con H, o sea que sería Hamán o Amán, como lo indican otras versiones de la Biblia. Además, el sonido de la H es equivalente al de la J en español. Podríamos decir Hamán. Si empleamos el método inequívoco de dejar que la Biblia se interprete a sí misma, tú y yo podemos identificar con absoluta certeza el origen étnico de este nuevo primer ministro del imperio medo-persa. No te estoy hablando de Hitler, pero qué curioso, ¿verdad? Que las traducciones digan Hamán con H y Hitler también empezaba por H también. Qué curioso que los dos querían el exterminio de los judíos. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 8, leemos cómo Saúl, rey de Israel, tomó vivo a Agag, rey de Amalek. La Biblia nos revela claramente que Amán, siendo agagüego, era descendiente de Agag, rey de Amalek. Además, Flavio Josefo, el historiador, señala claramente que Amán era amalecita. Y la pregunta que surge es, ¿quién es Amalek? Pues la Biblia, la palabra de Dios, nos sigue ilustrando. No hay ninguna otra fuente de información sobre la faz de la tierra que nos permita entender con tanta claridad, exactitud, todo bien conectado,
las raíces del drama que hoy se desarrolla en el Medio Oriente. En el capítulo 36 del libro de Génesis encontramos la lista de los descendientes de Esaú, el cual es Edom. Esaú tuvo 3 mujeres. Una de ellas se llamaba Ada, cananea de origen, y dio luz a Elifaz, primogénito de Esaú. Elifaz era primogénito de Esaú, fue el padre de Amalek. Y aquí vemos cómo la palabra de Dios no falla. Está tan conectada, está todo tan entrelazado, todo bien coordinado, que no hay un agujero de guión, como sí que vemos en algunas películas, que te hacen tantas películas, te hacen tantas sagas, que a lo mejor encuentras un agujero. Oye, aquí hay un fallo cronológico, ¿cómo enlazas esto con aquella película? Aquí hay un agujero grande, aquí hay un fallo. Pues la Biblia no tiene esos fallos, es perfecta, es inspirada por Dios, y Dios es perfecto. Así que todo lo que hace Dios es perfecto. Recordemos que Saúl era hermano gemelo de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, entre las cuales se cuentan los judíos y los benjamitas, tribu a la cual pertenecía la reina Esther. Jacob y Esaú ya estaban en guerra desde el vientre de su madre Rebeca. Génesis capítulo 25, verso 19. Lo hemos visto en estudios bíblicos, los puedes encontrar en el canal. Dios ya reveló desde antes que nacerían estos 2 hermanos iban a estar en guerra entre sí. Antes de que nacieran, estos 2 gemelos serían los progenitores de 2 naciones que estarían en conflicto a lo largo de los siglos. ¿Cuál es la causa principal del conflicto? Sabemos que Esaú era el primogénito, puesto que fue el primero en salir del vientre de su madre. Pero según lo que está consignado en las Escrituras, Esaú le vendió el derecho de la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Y está escrito al respecto. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú demostró así su falta de carácter, al permitir que sus impulsos primarios prevalecieran en sus decisiones. El derecho de la primogenitura incluía ante todo recibir como herencia perpetua la tierra santa. Y Dios declara en su palabra que los descendientes de Esaú han guardado perpetuamente rencor contra su hermano Jacob. Hemos mencionado también a Ismael, pero curiosamente, si echas un poquito más atrás tu vista, te darás cuenta que Noé maldijo a la descendencia de Cam. Bendijo a la descendencia de Sem y Jafet, pero a la nación de Cam, a su descendencia la maldijo, que curiosamente de Cam venían todos los enemigos de Israel. Venían todos los que quisieron acostarse con los ángeles en Sodoma y Gomorra. Y Dios decide destruir la tierra, ¿verdad? Voy a destruir la tierra porque está de mal en peor. Viene el diluvio, sobreviven Noé, sus hijos, las esposas de sus hijos, la esposa de Noé. Noé planta una viña, se emborracha, su hijo Cam ve la desnudez del padre, en vez de cubrir la falta, se lo dice a sus hermanos. Y cuando Noé vuelve en sí, maldice a Cam. Y de ahí viene la descendencia de prácticamente naciones paganas. Y Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. No había justos en esa ciudad. Las personas eran homosexuales. Había tal perversión en Sodoma y Gomorra que hasta los propios hombres querían acostarse con los ángeles que eran enviados por parte de Dios. Un rencor acompañado del deseo de recuperar la herencia perdida. Por cuanto dijiste, las 2 naciones, Judá en el sur e Israel en el norte, y las 2 tierras serán mías, tomaré posesión de ellas. Ezequiel capítulo 35, verso 10. Vemos entonces que el conflicto de Medio Oriente consiste en gran parte en la lucha de 2 hijos que se disputan una herencia. Y esa es la explicación de la razón por la cual Amalek, el pueblo de Amán, atacó a Israel en el desierto cuando venía de Egipto rumbo a la tierra prometida.
siendo descendiente de Elifaz, el primogénito de Esaú, Amalek, se proponía exterminar a Israel en el camino para apoderarse de la herencia que su abuelo Esaú había vendido por un plato de lentejas. Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante. Dios había establecido un decreto y un pacto sempiterno con Israel diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y por esta causa Dios hizo la siguiente declaración después de ese ataque de Amalek contra Israel en el desierto: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación, es decir, por siempre. La mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios porque tuvo la osadía de querer cambiar con su propia mano los designios que Dios había establecido. Lo que lees ahora del ataque de Amalek constituye la descripción del primer acto terrorista del cual tengamos noticia. Reúne aspectos característicos del terrorismo. ¿Sabes cuáles son los ataques que ya en la palabra de Dios, Éxodo, libro de Deuteronomio, hacían Amalek y los pueblos enemigos de Israel? Lo están llevando a cabo ahora mismo los terroristas islámicos. Ataque a traición. Lo hemos visto en el 7 y 8 de octubre. Ataca a población civil e indefensa. Lo estamos viendo con los grupos terroristas. ¿Qué ha pasado en Rusia hace unos días? Grupos terroristas asesinando a civiles. ¿Tienes un problema? ¿Por qué no atacas a un gobierno o a un ejército? Atacas a los indefensos, atacas a los civiles. Eso es lo que promueve el terrorismo. ¿Qué más? No se enfrentan con un ejército. Qué curioso, ¿verdad? Estos terroristas, Daesh, Boko Haram, por cierto, ataca a los cristianos. Pero no se enfrenta a los ejércitos, ¿verdad? ¡Qué cobardes! ¡Qué actitud tan cobarde! Estos terroristas que fueron a atacar en un concierto en Rusia, ¡qué cobardes! A los indefensos, a los civiles sí, pero a que no te enfrentas a soldados experimentados, porque no podrías. Lo que leemos acerca del ataque de Amalek en el libro del Deuteronomio constituye la descripción del primer acto terrorista del que se anuncia la historia. Ataque a traición, ataque a población civil indefensa, no se enfrenta con un ejército. Volvamos al libro de Esther, teniendo en mente lo que acabamos de compartir. Mardoqueo, el que había adoptado como hija a la que ahora era la reina Esther, solía sentarse a la puerta del palacio del rey. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Y qué sucedió? Vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo que Mardoqueo defendía. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Esther capítulo 3, verso 2, versículo 5 y 6 en adelante. También puedes leer esos capítulos. Dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. El rey Asuero, sin saber que Esther, la que él mismo había elegido como reina, pertenecía al pueblo que Amán se proponía destruir, decidió permitir que Amán hiciera lo que bien le pareciera. Versículo 13. Fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Esta actitud es la que tuvo Adolf Hitler.
acabar con los judíos. Y aniquiló a millones de judíos. Es evidente entonces que cuando una amalecita sube al poder, casi automáticamente se produce un cambio de 180 grados en la actitud del gobierno hacia el pueblo judío. Así que tendríamos que analizar e investigar a qué naciones, a qué raíz pertenecen, por ejemplo, los líderes islámicos hoy en la actualidad, a los líderes de diferentes naciones, por ejemplo, Irán, porque a lo mejor tienen raíz, son descendientes de Amalek. Y sabemos que cualquier amalecita que se levante en un gobierno, su intención es destruir a la nación de Israel. Todo por esa herencia que ellos decidieron regalar. ¿No es acaso lo mismo que ocurrió en el país de Irán cuando el ayatolá Jomeini ascendió al poder después del derrocamiento del Shah? El que tenemos hoy en día, manifestando que Alá va a destruir a Israel. Asombrosamente el nombre de Jomeini es el mismo de Amán. Sí, esto no es casualidad. El cual, como se ha explicado, se escribe con H, cuyo sonido es el mismo de la J. Como en el texto hebreo original no se conservan las vocales sino solo las consonantes. Entonces tenemos Jomeini, es decir, Hamán. Si aplicamos el principio bíblico, por sus frutos los conoceréis. Y vemos una relación directa entre el ataque de Amalek contra Israel en el desierto, Éxodo 17, verso 8 en adelante, Deuteronomio capítulo 25, versos 17 y 18, y el aumento del terrorismo mundial patrocinado por el actual gobierno iraní. Entre la conspiración de Amán contra los judíos en el libro de Esther y el actual proyecto del gobierno iraní de destruir a la nación de Israel, vemos mismo modus operandi. Ante esas pruebas históricas irrefutables, estamos presentando y demostramos las relaciones amistosas que en años anteriores, en los tiempos bíblicos, había entre los persas y los judíos. Pero ahora hay una enemistad perpetua entre los descendientes de Saúl y el pueblo de Israel. Durante el reinado el tiempo donde Esther estuvo con su esposo, entre comillas, había una paz entre los judíos y los persas. Pero ¿cómo ha cambiado la situación, verdad? Podemos tener la certeza de que el actual gobierno de Irán no tendrá éxito en su proyecto de aniquilar a Israel. Dios reprende duramente a Israel por sus pecados mediante profetas. Dios va a enviar juicio grande, duro, terrible a Israel por lo que está haciendo hoy en día. Pero Dios no va a permitir que ningún pueblo se levante contra su trono para cambiar sus designios. Y eso fue lo que pretendía hacer Amalek cuando quiso exterminar a Israel en el desierto. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación, es decir, por siempre. Eso es lo que intentó hacer Amán en el imperio persa. Procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Y esto es lo que está promoviendo el líder supremo, por decirlo de alguna manera, el ayatolá Ali Khamenei. Eso es lo que se proponen hoy los dirigentes de Irán. Y Dios ya tiene consignada en gran detalle en su palabra la forma como va a castigar y restaurar a Israel, la forma como va a castigar a Amalek y a todos los descendientes de Saúl. El peor periodo de prueba que el ser humano jamás haya conocido se acerca sobre el mundo entero. Vienen tiempos proféticos duros para Israel. Vienen tiempos duros proféticos para todas las naciones. Vendrá un reino de 1000 años dirigido por Jesucristo en persona aquí en la tierra, en el cual todos los pueblos del mundo vivirán en paz. No sabemos cuándo llegará ese momento,
pero tenemos que estar preparados. Prepárate porque Jesucristo viene pronto. Posiblemente sea la siguiente guerra que tengamos en los próximos días, meses. Irán contra Israel, pero a una escala elevada. Y a Irán seguramente se le van a sumar diferentes naciones. Lo que está sucediendo en el mundo ya lo está profetizando o ya lo ha profetizado la palabra de Dios. Y se va a cumplir, por lo que tú y yo tenemos que estar orando en todo momento. Orar por la paz en Jerusalén, orar por las naciones enemigas de Israel. Lo que viene no es agradable, no es bueno. Y nos salpica a nosotros. Tenemos que orar por Israel. Tenemos que orar para que Dios envíe juicio a los dirigentes que ahora mismo están promoviendo guerras. Dios enviará juicio a Netanyahu por poner de nuevo a Israel en guerras, por no buscar la paz. ¿Y sabes por qué Israel está en guerra? Porque para Israel ya no hay una relación con Dios. Israel ya no está buscando la presencia de Dios. Si todos buscáramos la presencia de Dios, buscaríamos la paz. Buscaríamos el bienestar, el estar bien con los demás, con las otras naciones. Pero como hay guerras, eso claramente significa que hemos quitado a Dios de en medio. No quites a Dios de tu vida. No te apartes de los caminos de Dios, porque entonces habrán guerras en tu vida, luchas internas. Habrán luchas en tu matrimonio, con tus hijos, si te apartas de los caminos de Dios. Por eso no nos apartemos de los caminos del Señor. Busquemos tener una relación íntima con Dios. Busquemos cada día la presencia de Dios y no nos olvidemos de orar por la paz en Israel, la paz en Jerusalén, porque en esa paz nosotros tendremos paz. Y la palabra de Dios dice: maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan. Lo que viene no es agradable. ¿Estás preparado para estos tiempos? Ponte el cinturón, abróchatelo bien, porque vienen curvas. Israel es el reloj profético de Dios. Y lo que sucede allí ahora mismo y lo que va a suceder, a ti y a mí como seguidores de Cristo, nos mete de lleno en la bolsa, en el ajo. Hay que estar preparados.